Hola, buenas. Bueno, eh, hoy estaba meditando algunas cosas. Creo que hoy estuve pensando algunas cosas importantes para dialogar. Algunas cosas que quizás no sean cosas. Me parece que hoy estuve todo el día muy pensativo en cosas que no siendo cosas son importantes, o que al menos parecen tener profundidad, relevancia. Estuve pensando un poco en todo lo que viví estos meses y lo que viví durante las últimas 2 décadas en una sociedad puntual, ¿no? Yo estoy en la sociedad argentina y el escenario político convulsiona reiterativamente. Yo me puse a pensar en algunos ejes editoriales que pienso plantear. Es muy difícil dar una discusión con gente que es incapaz de ejercer honestidad intelectual y que usa con liviandad la palabra locura. Me pregunto y extiendo la pregunta a la sociedad argentina: ¿cuándo es suficiente? Es decir, ¿cuándo aparece el límite que limita el accionar de grupos de gentes que parecen incapaces de respetar límites? Porque me llama mucho la atención, muy poderosamente, las prácticas que son ejercidas en mi contra, quienes las ejercen y lo que luego le dicen a la sociedad. Creo que la prensa, que no le dio su debida importancia a este debate y a esta cuestión, tiene profundas deudas sociales para con la violencia que avala, incita a ejercer, tolera y a la cual le da zona liberada. Porque la problemática de los límites tiene que ver con que ¿cuál es el límite? Si no hay límite, no hay derechos. Si no hay ningún límite para defender los derechos que nos asisten, si no hay ningún límite que garantice el ejercicio de nuestros plenos derechos, entonces va a ser muy difícil defender absolutamente ningún derecho. Me parece relevante que la sociedad se haya dado cuenta de que hay un colectivo enorme de personas en un pacto antinómico de poder que a mis espaldas va por las sociedades difamándome, diciendo un montón de cosas de mí que no son ciertas y que además de no ser ciertas, hacen mucho daño, no solamente a mí. Bueno, para los que no están muy al tanto de la cuestión, que difícilmente haya alguien no muy al tanto de la cuestión, porque el modo en que la practican hace que casi todo el mundo esté al tanto.
Ellos sostuvieron un montón de difamaciones en mi contra, entre las cuales recurrentemente utilizan 7 u 8 que son bastante hirientes en su forma de ocultar la finalidad con la cual llevan a cabo sus difamaciones. Están recurriendo demasiado a decir que soy gay. Nunca lo he sido, jamás he sido gay, nunca lo seré. Pero además, los mismos que dicen, las mismas mujeres y varones que dicen que yo soy gay, saben que no lo soy porque si lo fuese, no hubiera ocurrido absolutamente nada de lo que ocurrió. Para empezar, vamos a refrescar un poco la memoria de esta sociedad. En las redes sociales de debate político, hace casi 20 años atrás, empezaron a aparecer contactos que hablaban de mí cosas que no eran ciertas y las mezclaban con algunas cosas que tenían parcialmente algún dato semiverídico, pero los tergiversaban tanto que terminabas, en vez de ser una verdad a medias, terminaba por ser una mentira completamente. Si hacemos memoria, inicialmente su conducta era la de perturbarme psicológicamente. Arrancaron ya directamente al hueso tratando de perturbarme psicológicamente. Me querían generar un montón de inseguridades, de desconfianzas, de sufrimientos y de padecimientos. Y para hacerlo hacían uso de lo que se llama usurpación de identidad. Utilizaban nombres, fragmentos de diálogos, en los cuales había una gama de antiguas relaciones mías, exnovias, preferentemente usaban exnovias, y empezaban a desarrollar un montón de mentiras al respecto de eso. No solamente lo hacían con exnovias, sino también con familiares y demás. Al mismo tiempo participaron exnovias y familiares y conocidos de familiares, pero nunca dando la cara. Siempre eran redes que, bueno, en estas prácticas que llevaron a cabo, tuvieron un inicio extorsivo, la modalidad delictiva de pedir dinero a cambio de protección para viejos amores míos. Primero iniciaron haciendo de cuenta que alguna exnovia mía necesitaba ayuda, a ver si yo les podía enviar dinero o ayuda y demás. Bueno, todas esas cosas que hacen los presos con celulares y demás. La cosa fue cambiando a través del tiempo. Después empezaron con extorsiones políticas diciendo no denuncies a tal sector político porque está tu exnovia ahí, tal exnovia o tu familiar y demás. Entonces usaron como esas cosas que me robaban: computadoras, celulares, agendas, grabadoras de prensa, grabadoras donde yo grababa diarios personales o dialogaba con personas con las cuales yo trataba, de vínculos afectivos y de vínculos laborales. Y claro, con todo eso hicieron un desastre que te destroza la cabeza. Entonces empezaron a decir: haz esto por amor, hacelo por ella. Hoy quieren borrar todo eso que hicieron para que la sociedad no sepa con la clase de alimañas que estamos tratando. Y por eso llegué a la conclusión de que si yo estaba completamente solo no iban a poder extorsionarme absolutamente más sobre nadie. Traté muchísimo de cuidar la vida de muchas personas y
eso me llevó a enormes sufrimientos y padecimientos. Me hicieron atravesar un infierno a través de estas metodologías. Es relevante, profundamente relevante, que una sociedad plagada de organismos de derechos humanos juegue al tonto cuando recibió mails donde sabían, ellos tenían información certera de que estas prácticas eran realizadas en mi contra. Hoy en día, cuando estos mismos sectores cuentan la historia de cómo fueron las cosas, no solamente omiten el uso que le dieron a mis afectos, sino cuál de mis afectos dejó de ser afecto mío porque indudablemente estaba involucrada. Y para tratar de proteger a las malas personas y lastimar a las buenas, empezaron a tratar de engañarme sobre quién en realidad de ellas estaba involucrada. Este tipo de prácticas, vos fijate hasta qué punto participa el Estado, que la propia policía se complotó y conspiró en mi contra con colombianos, mexicanas, chilenas, venezolanas, en un marco y un contexto internacional donde es imperdonable pecar de omisión, tanto para los medios de comunicación como para los partidos políticos e institucionales. Estas personas luego dicen que yo soy malo. Solamente repasando las cosas que me han hecho y que nunca dieron la cara, no existe una sola forma ni manera de considerar que la maldad provino de mí cuando estas personas hacen cosas tan malas. Para colmo de males, y valga la redundancia de la malicia, confirmaron que sus brazos institucionales políticos estaban llenos de tumberos, de villeros y de personas que tienen un desprecio profundo por los límites que las leyes que resguardan derechos humanos ponen en una sociedad como marco, y valga de nuevo la redundancia, limitante a las conductas que, para considerarnos buenas personas, debemos respetar. En una recurrente falta de respeto de límites que protegen los derechos, que protegen la vida, la turba de infames no ha cesado con sus infamias y en ningún momento a nadie, y esto es profundamente llamativo, se le ocurrió preguntar: ¿pero vos sos consciente del daño que le estás haciendo a cientos de familias? Este chabón tiene como 100 exnovias y vos estás boludeando con archivos, documentos, cartas personales, material que involucra su vida sentimental histórica. ¿Qué clase de animal, de bestia humana tenés que ser para hacer algo así? No se lo preguntan. ¿Saben por qué la sociedad no pregunta? Porque en la sociedad argentina parece que están lindos los eslogans sobre derechos humanos, pero no las obligaciones que los resguardan realmente. Yo he tratado de dialogar con Miriam Bregman acerca de esto porque me llama mucho la atención que una mujer que dice que es sensible a las personas que padecen torturas avale esta clase de torturas sumadas a otras torturas peores. He tratado de dialogar con mujeres de la Cámpora, del Frente de Izquierda, de Patria Grande,
de un montón de lugares diciéndoles, tratando de llevarlas a consideración y conciencia. ¿Ustedes se dan cuenta de la animalada que están practicando sus militantes y lo que ustedes están avalando? Y lo hacen encima conjuntamente con la derecha. ¿Ustedes no se dan cuenta de la bestialidad que están realizando en mi contra? ¿Cómo quieren ser recordados por la historia? ¿Así? ¿De este modo? Este hecho diario de ser diariamente acosado y difamado lesiona profundamente a nuestra sociedad en varios términos, porque aunque a esta gente le encantaría contarme a mí como un 4 de copas, la realidad dista mucho de ese adjetivo descalificante. Soy una persona que, pese a todas estas situaciones que vivo y las condiciones en que estas situaciones me han puesto, no por gusto personal, ni tampoco me enorgullece que así sea, pero tengo cualidades irreemplazables. Y les explico por qué no me enorgullece. Esas cualidades que yo tengo son tan únicas, tan irreemplazables, que se han convertido verdaderamente en mi maldición. Les aseguro que no les pido que me crean, porque verdaderamente no hace falta. Lo he demostrado sobradamente. Y de hecho, muchas de las personas que me hacen daño, si no casi todas, saben perfectamente por qué no pueden tener un debate de frente conmigo en un medio de comunicación, porque realmente tienen terror de cuántos segundos me tomaría destrozarlos si no me interrumpen y me dejan hablar. Tengo cualidades únicas y son mi maldición desde que tengo memoria. Detesto profundamente las habilidades que me han tocado tener. Profundamente detesto mis dones y mis habilidades. Profundamente. Más de una vez en la vida me he hecho el estúpido para tratar de hacer de cuenta, y me he hecho el ignorante para tratar de hacer de cuenta que yo no soy esa persona que porta y carga esas habilidades. He rogado sinceramente que se olviden de que tengo esas capacidades. He suplicado que se olviden, pero fue imposible. Cada vez que iniciaba algo nuevo, el lado bueno de mis habilidades, el lado creativo, el que pongo en práctica para crear y para construir, los volvía a atentar y volvían a robarme y volvían a acosarme, y lo hicieron durante los últimos 20 años 1.000.000 de veces, una tras otra. Sostenido, claro está, de la única forma que puede sostener una sociedad por tan largo tiempo algo así, que es un pacto nocivo, repugnante y vil entre sectores de izquierda y de derecha, que atraviesa todo el marco político. Jamás he ganado nada, por decir la verdad. Lo único que he ganado son batazos en la cabeza, puñaladas, difamaciones y el robo constante de mis pertenencias. Si a ustedes les parece que eso es un privilegio, yo le cambio a Malena Pichot ya mismo mis privilegios por sus penurias, que no parecen ser tantas. Nadie en esta tierra, absolutamente nadie en esta tierra, odia más profundamente que yo mismo, mis habilidades. Me han crucificado y condenado de por vida. Llevo media vida padeciendo por culpa de mis habilidades
todo este tipo de prácticas a manos de argentinos y de extranjeros de toda clase de nacionalidades y de distintos lenguajes. Y esta editorial quiere preguntar cuál es el límite, cuándo es ya demasiado, largamente demasiado. De aquí y de esta experiencia proviene la frase de que se pasaron 1000 pueblos, no uno, y no abarca solo a las neofeministas, sino que abarca un montón de movimientos políticos. Yo les aseguro, no le deseo absolutamente a nadie los infiernos que a mí me han hecho vivir y que todavía hoy, a diario, tratan de ejercer en mi contra. Si yo tuviese la posibilidad de obsequiarle mis dones a alguno de estos cabeza hueca, sin corazón y sin cerebro, si me ofreciesen un papel para firmar donde me dejasen en paz por entregar mis dones, yo se los entregaría de todo corazón y sería el tipo más feliz del mundo siendo un perro, jugando a la pelota no estoy hablando de jugar a la pelota, pero jugando a la pelota como un bruto, dejando de ser el Goat. Me encantaría ser verdaderamente un tipo sin habilidad alguna si me garantizan que me van a dejar en paz, aunque sea los pocos últimos años de vida que me quedan. Pero estas alimañas de porquería son tan viles, tan incapaces, tan poca gente y tan poca cosa, que no se atreven a vivir una vida sin mi trabajo. Cierto es que los grandes hombres hablan de grandes ideas y que las ratas, los ratones y las víboras hablan de cosas. Toda esta mugre de gente se la pasó hablando de cosas. Y encima son cosas que ni siquiera pueden constituir, cuando uno lo analiza, ningún lenguaje cercano a la defensa de un derecho alguno. A la vista de todos y sin sorpresa, practican las más crueles actividades y después hacen jactancia de ser ellas y ellos los representantes de una sociedad mejor. ¡Wow! ¡Wow! ¡La puta madre! ¡Qué fuerte!, ¿no?